Hola mis amados, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios que podemos estar en contacto nuevamente. Eh, en esta ocasión vamos a iniciar una serie de mensajes hablando acerca de la fe. Una de las cosas más importantes en las cuales nosotros nos debemos de situar y de parar es la fe. Tenemos en el mundo, tenemos en la iglesia, un montón de ideas y conceptos acerca de la fe. Hoy escuchas tú en el mundo decir, hay que tener fe en algo. En la iglesia, por nuestra parte, nosotros siempre estamos escuchando que hay que tener fe. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio, un trabajo, y oramos, nosotros decimos, tienes que tener fe en que esto va a funcionar. Y entonces nosotros creemos. Si funciona, es porque tuviste fe. Si no funciona, es que no tuviste fe. Y nosotros tenemos entonces un mal concepto de lo que es fe. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a situarnos en lo que es fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 11. Dice la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Fíjese cómo no solamente se enfoca en un asunto, en un punto de la fe. La fe te llevó a conquistar, pero también la fe te lleva a hacer justicia. Alcanzaron promesas. Por la fe se alcanzan promesas. Taparon bocas de leones. Es por la fe. Apagaron fuegos impetuosos. Cuando cae un fuego tremendo sobre nosotros, se apaga por la fe. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Todo ese, si usted se da cuenta, es un aspecto de la fe. ¿Cómo en eso estamos situados todos nosotros? Y decimos, si tú tienes fe vas a salir adelante, si tú tienes fe vas a lograr este éxito, si tú tienes fe vas a hacer que el enemigo retroceda, si tú tienes fe vas a obtener lo que tú estás pidiendo. Está bien, podríamos decirlo, lo acabamos de decir. Dice, pero el versículo 36 es maravilloso, porque dice, otros, por la fe, por esa misma fe, con la que apagaron fuegos, evitaron filo de espada, conquistaron reinos. Por esa misma fe, dice, experimentaron vituperios y azotes. Por la misma fe. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Fueron aserrados. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pareciera que te están hablando de dos pasajes completamente diferentes, ¿verdad? Y nosotros, si usted se da cuenta, nos hemos situado simplemente en unos versículos. Es que tú tienes que tener fe que esto va a funcionar. Y es que si tu negocio fue bien, es que le he pedido a Dios y Dios me ha dado. Y tú te encuentras a alguien que puso también un negocio y no le ha ido bien, y tú le dices, es que tienes que tener fe. Y el otro se queda, no tengo fe. Pero cuando tú lees esta parte de la escritura, tú te das cuenta de que todos estos, por tener fe, no recibieron lo prometido. Porque, repito, tenemos un concepto errado de lo que es fe. Dice la palabra que por tener fe pasaron hambres, por tener fe en Cristo. Entonces aquí no es el asunto si tú prosperas o no prosperas. Aquí el asunto es si tú permaneces teniendo fe en Cristo o no. Y este primer concepto quiero que lo entendamos porque tenemos que desarraigar muchas cosas. Como a esa persona la corrieron de su trabajo y hoy está pasando por una necesidad, es que tiene que tener fe de que él va a tener pronto. Cuando en realidad lo que está diciendo la Biblia es que él debe de tener fe para creer que Dios está con él aún en medio de esa situación y de esa circunstancia. Mire, para ir entendiendo mejor esto, quiero ir a Lucas capítulo 17. Porque también tenemos que entender que no se trata de tener mayor fe. Dice la palabra del Señor en Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, refiriéndose Jesús a sus discípulos. Mirad por ustedes mismos, dijo Jesucristo, miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron entonces los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesús dijo, si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes. Cuando hayas hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo parece en las escrituras que aquí
el Señor Jesucristo está tocando muchos temas. ¿El tema cuál es? ¿O cuál podría ser el tema? Pido que no hagan tropezar, luego habla del perdón, luego habla de la fe, luego habla del servir, luego habla del obedecer, y son muchos temas, cuando en realidad está hablando de uno solo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, perdonen, tienen ustedes que perdonar. Entonces el Señor, los discípulos le dicen, interpretan ellos que para que ellos puedan obedecer esa palabra, necesitan fe. Y es verdad, Jesucristo nunca dijo, no necesitan fe. Les dice, sí, es cierto. Entonces, cuando ellos reciben esta instrucción del Señor de perdonar y perdonar y perdonar, ellos interpretan que es fe y entonces le dicen al Señor, aumentanos la fe. El Señor Jesucristo, hay dos puntos importantes. Nunca dijo, señores, esto no es cuestión de fe. No es cierto. Acepta que es cuestión de fe. Segundo, enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros que no es un asunto de tener mayor fe, sino es un asunto de creer mejor. No es un asunto de creer más, es un asunto de creer mejor. Porque les dice, no señores, no necesitan ustedes mayor fe, porque si ustedes simplemente tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, que no es nada grande, le dirían a este árbol, arráncate de aquí y vete a otro lado y lo haría. Jesucristo entonces les está enseñando que no es un asunto de creer más, sino de creer mejor. Y entonces Jesucristo inmediatamente entra a un ejemplo y les dice, a ver, ¿quién de ustedes tiene un siervo y después de que va y hace todo, llega y le dice, siéntate? No, que sirva. Así también ustedes. Cuando hayas hecho todo lo que os he dicho, les he ordenado decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿En qué momento lo que debíamos hacer, hicimos? Está hablando de la fe. Cuando ustedes hayan caminado en fe, es entonces que ustedes están haciendo lo que debían haber hecho. Nosotros somos llamados a caminar y permanecer teniendo fe. No nos está diciendo la Biblia que es otra cosa. Jesucristo está diciendo, ustedes tienen un llamado a creer, ni siquiera a creer más, sino a creer mejor. Ni siquiera te está diciendo, ustedes tienen un llamado a hacer muchas cosas. Está diciendo un llamado a permanecer creyendo. En el momento en el que ustedes permanecen creyendo, entonces están haciendo todo lo que yo les estoy ordenando. Ese es el llamado a la iglesia. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Si nosotros entonces tomamos este pasaje de Lucas y tomamos el pasaje que leímos de Hebreos, llegamos a una conclusión hermosa. Hubo algunos que tuvieron fe y por esa fe recibieron, hicieron correr ejércitos, porque a eso eran llamados. No a hacer correr ejércitos, no a recibir promesas, sino a permanecer teniendo fe. En el camino esa fe los llevó hacia allá. Pero dice la Biblia que hay otros que igual que los anteriores tienen el mismo llamado a permanecer teniendo fe. Y esos
por esa fe, pasaron hambres, pasaron cárceles, fueron apedreados, fueron muertos, fueron despreciados, fueron azotados y nunca recibieron sus promesas, pero permanecieron teniendo fe. Algunos van hacia un lado, algunos van para otro, pero ambos permanecieron teniendo fe. Y nadie es mejor que otro. Pero nosotros evaluamos según lo que recibimos y estamos evaluando mal. Se debe de evaluar según la fe que permanezcamos teniendo. La fe que permanezcamos teniendo, aún en medio de cualquier circunstancia. No porque recibas tienes más fe. No porque no recibas tienes menos fe. Son circunstancias de la vida. Pero el llamado para todos es tener fe. Y Jesucristo dijo, cuando hayas permanecido teniendo fe, estás haciendo lo que yo te he llamado a hacer. Que el Espíritu del Señor nos revele eso, porque de ahí vamos a partir a hablar de fe. No se trata de tener más fe. No se trata de creer más, se trata de creer mejor, para permanecer firmes en el Señor ante cualquier circunstancia. Les abrazo, que la gracia y la paz del Señor estén en sus vidas.